último momento. Le pido a don David que por favor nos grabe para ampliar esto que nos adelantaba ya el queridísimo Paco Cruz, lo que ha dado a conocer el juez Brian Cogan, que no buscarán la pena de muerte contra el señor Ismael El Mayo Zambada. Ahora, bueno, pues que enfrenta este proceso judicial acá en los Estados Unidos. ¿Quieres ampliarnos un poco más sobre esto, Paco? Lo comentamos con Jaime. No, mira, sí creo que estamos los dos en el mismo sentido. Recuerden que este miércoles a 15 de enero se programó una audiencia más sobre el Mayo Zambada. La idea o el objetivo de esta audiencia era nada más conocer si había conflictos de interés por el abogado que sirve al Mayo Zambada, porque es el mismo que sirve a Vicente Zambada Niebla, que está en negociaciones con el siempre o como sirve como testigo protegido a Estados Unidos. Y eso lo que nos dice, Toño, que hay una negociación abierta, que le abrieron las puertas al Mayo Zambada para algo, y que los delitos por los que se le acusa, eh, que son conspiración para cometer o perpetrar asesinatos, narcotráfico a gran escala, participación activa en una empresa criminal por mucho tiempo, por décadas, del 87 para acá, posesión de armas de fuego, es decir, son delitos todos, son 17 cargos, todos que conllevan o implicarían la pena de muerte en Estados Unidos, pero lo que nos dice ahora es que los fiscales estadounidenses están negociando con el Mayo Zambada evitar la pena de muerte. Mucha gente, no todos, pero mucha gente apostaba porque en este proceso el Mayo Zambada iba a enfrentar la pena de muerte. Hoy ya nos dice el juez Brian Cogan que no, y eso nos dice que este tipo, el Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, cártel del Pacífico, tiene elementos de información que le interesan verdaderamente a la Fiscalía de Estados Unidos. Y yo digo, mira, cómo no les va a interesar del gobierno de Miguel de la Madrid y hasta el de Enrique Peña Nieto. Él tiene prácticamente la información sobre cómo se fundó el cártel de Sinaloa, sobre por qué los cárteles en México rompieron aquel pacto, no firmado, pero sí era un pacto de no atacar a las familias. Él lo sabe, como Héctor el Güero Palma Salazar, y el Chapo Guzmán traicionaron a Miguel Ángel Félix Gallardo, que es considerado uno de los padres de los traficantes modernos del Chapo para acá, y rompieron ese pacto no hablado de no agredir a familiares. Cómo asesinan salvajemente a la esposa del Güero Palma, le cortan la cabeza, se la envían al Güero Palma, cómo asesinan a los hijos del Güero Palma por traicionar a Miguel Ángel Félix Gallardo, le roban en droga $2 millones. Es decir, es un hombre que tiene todos los secretos. Él sabe, porque él conoció bien a los Carrillo Fuentes, Amado y Vicente Carrillo Fuentes, el primero, Amado, el señor de los cielos, sabe cómo negociaron, cómo negociaron a propósito de sus apariciones recientes, de Ernesto Zedillo Ponce de León, cómo negociaron, cuánto dinero le entregaron. Sí, conoce cómo negociaron abiertamente con Felipe Calderón Hinojosa a través de Genaro García Luna. Así que es fundamental que no que le retiren la pena de muerte, o por lo menos que pudiera ser condenado a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, quizá no inmediato, pero tú sabes, con el tiempo en Estados Unidos se empiezan a desclasificar todos los secretos que tienen, y yo espero que con el tiempo académicos, periodistas como nosotros empiecen a develar todo lo que verdaderamente conoce el Mayo Zambada. Así que para mí, qué bueno que que abre la puerta para negociar. No vamos a conocer los secretos de aquella caída del Mayo, y en la entrega de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. No lo vamos a conocer, pero hay muchos secretos, y no lo vamos a conocer porque fue una operación política de altos niveles. Entonces, pero eso nos permite vislumbrar que en el futuro pues tengamos acceso
a los secretos del Mayo Zambada, y te digo, más allá de que no hay que dejar de lado el papel de la DEA en la violencia de este momento en Sinaloa y de mucho tiempo, pero eh, al Mayo se suman muchos de los grandes capos que conocemos, Amado Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Fuentes, el cártel de Tijuana, sí, el cártel de Tamaulipas, y digo cártel de Tamaulipas porque el cártel del Golfo fue mucho después. Entonces, esto permite eh, pensar que en algún momento vamos a conocer todo eso. Y te digo, la audiencia de hoy era nada más para ver si había conflicto de interés, pero ya vemos que era mucho más de lo que pensaban los periodistas, mucho más de lo que pensaban los, los analistas, y pues permite ver que el Mayo Zambada es un personaje clave, clave para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que sí, lo otro, sí hubo una negociación, que tenían por lo menos 10 años a el Mayo Zambada negociando con la DEA. Así que abre muchas, nos quitamos de especulaciones si estaba o no negociando. El hecho de que no haya pena de muerte, este, abre o nos dice, pone las bases para advertir que hay una negociación vieja, que fue una negociación que interesa a la DEA, y que la DEA tiene la certeza, seguramente ya tiene parte de la información, de que el Mayo Zambada sí es parte fundamental, más allá del Chapo Guzmán, más allá del Chapo, es parte fundamental de los secretos del narcotráfico moderno, por lo menos de los 80 para acá, de este país, Toño. Pues qué interesante, efectivamente, ¿no? Es el hombre que tiene todos los secretos, como bien lo mencionas, y hoy pues lo vemos ahí negociando con las autoridades de Estados Unidos. Ya lo informaba Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión. El Mayo Zambada rechaza cambiar de abogado a pesar del conflicto de intereses con Frank Pérez, quien representó a su hijo Vicente Zambada. Está en negociaciones con fiscales, pero no sabe cuándo se decidirá al respecto, mientras avanza en paralelo el proceso para el juicio. Luce de cabello entrecano, más largo, sin bigote, y aunque camina lento, se ve una persona fuerte. La próxima audiencia será el próximo 22 de abril, y tú nos confirmas, Paco, que el juez Brian Cogan no buscará la pena de muerte en contra de Ismael Mayo Zambada. ¿Tú qué opinas, Jaime? ¿Cómo ves este proceso tan importante acá en los Estados Unidos? Pues yo considero que el Departamento de Justicia, el juez Hogan y los fiscales, yo no sé si lo sabían o lo esperaban, pero creo que están ante un embrollo judicial. Y el propio Mayo está contribuyendo a generar esta confusión, este enredo, mejor dicho, este enredo. ¿Por qué? A ver, el Mayo Zambada no fue extraditado. Y cuando no eres extraditado, es casi seguro que te decreten la pena de muerte. Pero también hay algo que se llama el debido proceso. Y en el caso de Mayo Zambada fue secuestrado por agencias federales de Estados Unidos. Estados Unidos no ha querido trasladar a México la información que se le ha solicitado y no se la va a dar. El gobierno de Estados Unidos no se la va a dar. Entre otras cosas porque se lo prohíbe su propio protocolo de seguridad en operaciones encubiertas, que ya no, digamos, yo no sé, esto de operaciones encubiertas ya a mí, francamente, es una invitación al sarcasmo. Decir que operaciones encubiertas cuando es evidente que todo el mundo sabe que fue una operación a la luz del día en la que participaron agencias de Estados Unidos. Me atrevo a decir sí, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad Interna, posiblemente la CIA, y se han resistido sobre todo a dar a conocer el nombre del piloto que habría trasladado desde México a Estados Unidos al Mayo Zambada. ¿Por qué? El argumento es que Estados Unidos teme que si le dan a México la identidad del piloto, correría su vida riesgo. O sea, no se podría esconder así se fuera a China. Eso por un lado. Por el otro, realmente, esto es como una jugada. A mí realmente me ha dejado desconcertada la decisión de El Mayo de decir, yo quiero a Frank Pérez, yo sé que es el mismo abogado de mi hijo y que podría producirse un conflicto de intereses, porque el juez Cogan le advirtió hoy, oiga, tenga en cuenta que su hijo, el Vicentillo, puede ser llamado a declarar. Y el juez de su hijo es el juez Frank Pérez. Por cierto, Frank Pérez compareció hoy en la audiencia al lado del Mayo, pero no habló él, habló otro abogado haciéndose eco de la petición
del Mayo. Así es que vamos a ver en qué termina esto. Yo sospecho que detrás de todo esto está la negociación en curso que mantiene el Departamento de Justicia. Es decir, porque claro, el Mayo Zambada no va a cooperar así de forma gratuita, resignarse a su suerte por haber sido traicionado por los chapitos y decir, sí, como no, yo coopero, pónganme ustedes el abogado que ustedes quieran, senténceme a pena de muerte. No, el Mayo Zambada es un tipo astuto, sabe muy bien lo que está haciendo, sabe muy bien que al poner a Frank Pérez, mucha de la información que tiene Frank Pérez y su hijo podría no ser utilizada precisamente por un conflicto de intereses. A esto me refiero cuando hablo de un embrollo judicial, de este enredo que va a ser fascinante como el juez Kogan y los fiscales le dan la vuelta a este tema, ¿no? A mí se me hace muy interesante. Vamos a ver de aquí al mes de abril, cuando es la próxima audiencia, a ver qué ocurre. Pero sin duda alguna, yo creo que el juez Kogan y la fiscalía esperaba que el Mayo iba a doblar las manos, se las iba a poner más facilita, pero yo creo que una de dos, o es la astucia del Mayo Zambada, o es el consejo de los abogados que dicen, vamos a regatear un poco, vamos aquí a hacer nuestro regateo con los fiscales y con el juez Kogan, a ver de qué manera le sacamos más a través del proceso de negociación. Sí, híjole, qué interesante se pone el caso. No había yo considerado esta parte de las violaciones en el debido proceso, aunque, querido Jaime, si bien es cierto, ahí en México, sí, por esas violaciones en el debido proceso, hasta procesos cancelan y liberan delincuentes, no es lo mismo acá. Acá, bueno, puede que, que sea en algo positivo para Ismael el Mayo Zambada, pero en lo general pues, va a continuar el proceso como si nada. Pero miren, hablando de Estados Unidos, me llama mucho la atención estas últimas declaraciones de quien será desafortunadamente nuestro secretario de Estado. Este hombre que es pues la chimoltrufia cubana, Marco Rubio, este sujeto que en su momento aseguró que él de ninguna forma estaría cercano a o se acercaría a un artista del fraude como lo es Donald Trump, y ahora pues es su secretario de Estado, ¿no? Lo dijo tantas y tantas veces, hasta clips le han hecho ahí de tantas veces que dijo esto de con artist. Y bueno, pues ahora al parecer ya le bajó de huevos, es la palabra, disculpe usted, pero así es, ya le bajó de huevos ese Marco Rubio que en algún momento dijo que iba a estar investigando al presidente López Obrador, que se iba a estar enfrentando a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora, bueno, aseguró en estas audiencias en el Congreso que espera cooperar con México para combatir la amenaza de los cárteles y el tráfico de fentanilo. Esto fue lo que dijo Marco Rubio ahí en el Congreso, en estas audiencias. Deadly fentanyl and the Mexican people with endless violence. As secretary, will you initiate the process to designate these groups, these cartels, as foreign terrorist organizations? And if so, can you describe for the American people the national security tools that unlocks, that designation unlocks, to degrade the cartels? Well, first of all, the designation of a designated foreign terrorist organization brings with it a host of things. It makes it illegal to cooperate or work with them in any way or to be supportive of their endeavors. It cuts off access to all sorts of banking opportunities and the like around the world where it's important to move money around. Now, that said, it's probably an imperfect tool when it comes to these groups that you're discussing, because these are sophisticated criminal enterprises. They are terrorizing the United States, but they are sophisticated criminal enterprises, and they operate in the trafficking of people, drugs, and migrants to horrifying effect. Sadly, they also have basically operational control over huge swaths of the border regions between Mexico and the United States. That's just an unfortunate fact, and it's one we're going to have to confront with our partners in Mexico, is that these sophisticated transnational terroristic organizations have operational and functional control over huge swaths of areas that border the United States of America. And so whether that is the tool that we use, which is maybe the appropriate one, or some new one that we come up with, it is important for us not just to go after these groups, but to identify them and call them for what they are, and that is terroristic in their nature, because they are terrorizing America with mass migration and with a flow of drugs. What about military force?
Well, that's an option the president has at his disposal. Obviously, it's not one that is in the purview of the Department of State. I think President Trump is someone that never publicly discusses his options and leaves himself the flexibility to act. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. I think there's more they can do as well to confront this challenge. And my preference would be, from the Department of State's perspective, my preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively, because it is impacting their nation as much as ours. These sophisticated groups, these criminal organizations, don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. In the last election, you had multiple presidential candidates and other candidates to other offices assassinated. You've had journalists targeted and assassinated for speaking out against these groups. So these groups don't simply terrorize the United States, they're terrorizing and in some ways undermining the Mexican government and Mexican sovereignty and the health and well-being of the Mexican people. And so my hope in a perfect world is that we could work in close collaboration with Mexican authorities to take these groups out. Very good. Thank you. Final question. The Chinese Communist Party is used. Close collaboration, colaboración cercana, más no ya utilizando tropas. Fíjese, es una de las preguntas que le hacen ahí en el Congreso, en estas audiencias que están previas a la confirmación de del gabinete de Donald Trump. Y cuando le hacen esta pregunta de si están planeando utilizar fuerza letal militar en México, ahí ya cambia la cosa. O dice Marco Rubio que no es tanto la tirada, que la tirada es la colaboración con México. Se sacan siempre disculpe usted la palabrota, pero esa es la realidad, la mamada esa de que, es que en México asesinaron candidatos a la presidencia. Eso no es cierto. No asesinaron a candidatos a la presidencia, asesinaron a candidatos a otros puestos de elección popular, efectivamente, pero a ningún candidato a la presidencia. Eso fue pues en tiempos de Colosio se acabó. Esa fue la cosa que nos ocurrió. Y para que vea que lo hipócritas que son personajes como Marco Rubio, en todo caso intentaron asesinar al presidente Donald Trump en 2 ocasiones durante las elecciones de este año acá en los Estados Unidos, para que no nos venga con cosas del terror que pasan allá en México. Bueno, pues también pasan acá en Estados Unidos. Pero miren, para ya escuchar el comentario de nuestros colaboradores, le quiero pues sintetizar estos planteamientos que hace Marco Rubio con un tuit que emitió el queridísimo César Gutiérrez Priego y que es muy explicativo de lo que está ocurriendo. Dice: el senador Marco Rubio acaba de declarar en su audiencia de confirmación para secretario de Estado de los Estados Unidos que sobre la declaración de señalar a los cárteles de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación como entidades terroristas, la propuesta está en el Senado, que estos grupos criminales internacionales son sumamente sofisticados y reconoce que tienen control de gran parte de la frontera tanto en Estados Unidos como en México. A la pregunta de si se utilizaría acción militar contra estos grupos, señala que es una posibilidad del presidente Trump, pero que buscarán trabajar de forma coordinada con los aliados de México, sumando esfuerzos con el gobierno mexicano. Para quienes quieran ver una invasión de marines en México, parece que no les gustó lo que declaró el nuevo secretario de Estado. No le gustó tanto a Trump ni a la gente a su alrededor. Pues, ¿qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Jaime, te voy a decir, Jaime Toño, les voy a decir lo que yo veo, que la política, como dice la vieja consigna, la política es el arte de mentir, de disfrazar palabras, de cambiar, de negociar, de ocultarse, de atacar cuando uno lo considere pertinente. Es decir, la política es el arte de no decir nada, justamente para no decir nada o para decir mucho no, para abrir la puerta a la especulación. Lo que hace Marco Rubio es cambiar todo el discurso que trajeron o usaron al que recurrió Donald Trump durante toda su campaña y antes de su campaña presidencial, porque estuvo prácticamente en campaña 4 años. El discurso fue abierto, incursiones armadas, bombardeos, se develaron en uno de los libros sobre Trump las intenciones de bombardear con misiles Patriota a México.
Hoy cambia, pero siempre lo dijimos también, una cosa era en campaña, otra cosa es llegar a gobernar, y la realidad es que, por ejemplo, dicen que ya Donald Trump tiene firmadas 100 órdenes ejecutivas, entre ellas se incluyen capítulos sobre México que afectarían a México claramente, pero no lo vamos a saber, sino, yo insisto, hasta el día que tome de posesión, que veamos, tú lo has dicho, que saque su crayola y empiece a firmar y a firmar, o si ya los tiene firmado, que los empiece a dar a conocer, el tema del narcotráfico. Dijimos, sobre los aranceles no hay problema, ya crearon o dieron a conocer la creación de un organismo que se va a encargar de eso. Sobre las deportaciones, tampoco hay duda que va a haber, no en los niveles que dice Trump, pero va a haber algo grande, porque Donald Trump tiene que satisfacer a un grupo de electores blancos que son duros, y que son xenófobos, son antiinmigrantes. Entonces, va a haber algunas medidas que sí va a tomar. Lo del narcotráfico, yo insisto, no lo vamos a saber hasta el día que tome posesión, hasta el día que sepamos si va a declarar terroristas a los grupos del narcotráfico en México en especial. ¿Por qué? Porque eso le permitiría a Trump usar leyes estadounidenses extraterritoriales. Lo que dice hoy Marco Rubio, pues sí, no se había contemplado, sí son grupos, porque sí los llaman grupos terroristas en la frontera, narcoterroristas que se aprovechan de las fronteras abiertas para explotar a los inmigrantes, a, este, para explotar a niños, a mujeres, a comunidades enteras, para obligarlos a, a traficar con fentanilo, pero deja ya, es muy nebuloso eso de que van a ordenar incursiones y dicen, no, vamos a trabajar, ya lo dijiste tú, vamos a tener una estrecha colaboración o colaboración cercana con México, pero en realidad, yo insisto, no lo sabemos, no lo vamos a saber. Marco Rubio hoy habla fuerte, sí, pero esconde como político, y esconde todo lo que puede hacer Trump porque tampoco lo sabe, porque tampoco lo sabe. El problema es que lo que hace Marco Rubio también es para que aprueben su nominación, aprueben el nombramiento en el Senado, pero no sabemos, seguramente lo iban a autorizar de cualquier forma, pero lo que hace es tender una capa nebulosa en cuanto al narcotráfico. Por más duro que hable, lo primero que le dice, no, no vemos incursiones armadas, pero vemos otras alternativas. Así que digo, la verdad, lo que va a pasar con el narcotráfico en la administración Trump, que empieza, ¿cuántos? 5 días. Nada, Toño, estamos en cuenta regresiva ya. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Y lo vamos a saber y a entender en toda la dimensión hasta el día que veamos las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales que le van a permitir hacer muchas cosas a Donald Trump. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. ¿Hasta dónde va a querer bien con ese electorado duro al que sirve? Lo que podemos entender hoy con lo que dice Marco Rubio es que tampoco él sabe. Es que tampoco él sabe, y que Donald Trump va a hacer lo que se le pegue la gana. ¿Sí? Va a actuar a capricho, va a actuar o a trabajar con relación al narcotráfico en México como le pegue la noche anterior o la madrugada. Si no lo sabemos, si te digo, Marco Rubio, este discurso que lo estaba leyendo hace rato, eh, te dice eso, tiende una capa nebulosa sobre eso. ¿Por qué? Porque tampoco sabe. Y seguramente tampoco sabe Tom Waltz ni Tom Homan, nadie sabe. Es decir, el problema con Trump es ese, que nadie sabe cómo va a trabajar con sus otros colaboradores cercanos que están más en la iniciativa privada, otros magnates. Entonces, no podemos entender todavía, te digo, pero lo que nos dice es que la política es el arte de mentir, de engañar, de negociar, de hacer cosas oscuras, y este discurso y estas respuestas a preguntas de congresistas, senadores de Estados Unidos, pues es eso, es el arte de engañar. ¿Por qué? Porque Trump tampoco sabe, porque Marco Rubio no sabe, y porque Trump va a actuar a contentillo, a capricho, a sueño, y eso lo hace todavía más peligroso, pero no sabemos, Toño. Ya el día 20, que veamos las órdenes, firmamos, dijimos hay que ir por allá. Nosotros hemos visto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo muy tranquila, muy confiada, preparándose,
pero es parte de eso, de estudiarse entre políticos, de saber una vez que tomas posesión como presidente de un país, de una república, saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Y esto, te digo, Marco Rubio lo que me dice nada más es que no sabe, no entienden, y hay que esperar a ver qué va a hacer Donald Trump y qué órdenes va a firmar o qué decretos va a emitir Toño Jaime. Yo creo que también te has dado cuenta del paquetote que tiene entre manos, porque no solamente es México. Fíjense, queridos compañeros, que ayer lo platicábamos con el periodista Jesús Pérez Gaona, la amenaza que recientemente emitió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que aguas con que ataquen con los misiles estadounidenses la OTAN a Rusia, porque en ese momento se enteran de los misiles estos Oreshna, se me fue el nombre, por ahí lo de tener David o doña Ceci, estos misiles que alcanzan una velocidad Mach 10 o Mach 10, que son 10 veces la velocidad del sonido, y que pues el primero en enfrentarse a este tipo de problemáticas será Kiev. Que declaraciones que llegan justo cuando Trump dice, según esto, el primer día va a ser todo Trump, ¿no? Pero dice Trump, lo primero que voy a hacer es reunirme con Putin, ¿no? Así de, porque están pues, tan preocupados en ambos bandos de qué es lo que va a pasar en cuanto a la geopolítica. Ahora, quiero agradecerle a Jaime, que él es el que nos dio el pitazo de esto de Jaime, perdón, de Marco Rubio desde muy, muy temprano. También pedirte tu comentario, querido Jaime, ante pues el paquetote que tiene Trump entre manos, porque insisto, ¿no? O sea, puede que digan, bueno, pues vamos a mejor colaborar con el gobierno de México porque son muchas cosas. Efectivamente tienen la situación con Rusia y Ucrania. Todavía se tiene que obligar al Estado político de Israel a cumplir con su parte en este acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza. Está la situación con Taiwán, están las problemáticas en varias partes en África, ¿no? En intereses que tiene ahí Estados Unidos. Un paquetote, ¿no, Jaime? Sí, primero decir que todo lo que dijo el maestro Paco Cruz es una verdad como un templo. ¿A qué me refiero? Me refiero que efectivamente hoy quizá como nunca nos enfrentamos a la entronización de un gobierno de Estados Unidos donde todo es incierto. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que se le va a ocurrir en el último momento a Donald Trump. Bueno, a partir de esto, y fíjate que esto es lo interesante, que el Congreso, el Senado, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, precisamente teniendo en cuenta esto y sobre todo, precisamente con el grado de incertidumbre que ha llegado con Donald Trump, siempre he sabido que cualquier aspirante a ocupar a un cargo que tiene que ser confirmado por el Senado requiere de una preparación mínima. Es realmente intensivo la preparación a la que se someten todos y cada uno de los miembros que son designados para un cargo en el gabinete, incluso para embajadores. Se les hacen preguntas una y otra vez y se les dice, tienes que responder esto, esto y esto. Y entonces, yo poniendo de antemano esto, de que Marco Rubio fue instruido, se le tuvo que decir, tiene que responder esto y esto y esto. Efectivamente, lo que hizo hoy Marco Rubio fue ponerse ya la cachucha de secretario de Estado y contestó a todas las preguntas como secretario de Estado. Ya no contestó como republicano de Florida, radical, extremista, que repite como un loro lo que dice Trump. No, ya se puso la cachucha de secretario de Estado. Y precisamente cuando le hacen esta pregunta de usted autorizaría o estaría a favor de que se decretaran los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, él dijo, bueno, mi posición es que la designación de organización terrorista implica muchas cosas, sanciones, bloqueos, etcétera, etcétera. Y sugiere que siendo los cárteles organizaciones tan sofisticadas, con eso ya está diciendo que los cárteles encontrarían la forma de darle la vuelta a cualquier tipo de sanción, pero el gobierno mexicano no. O sea, quien más perjudicado sería el gobierno de México y no los cárteles de la droga. Eso para empezar. Y luego, poniéndose ya la cachucha de secretario de Estado, dice, no, aquí lo que hay que ofrecer es una respuesta diplomática, ¿no?
Dice, bueno, yo no puedo hablar por el presidente Trump, él tendrá que decidir y tratándose de un operativo militar, yo no puedo discutir esto, lo tiene que decidir el presidente Donald Trump, pero desde la posición del Departamento de Estado, yo considero que en un mundo ideal, lo más factible, lo ideal sería que México y Estados Unidos trabajaran hombro con hombro para hacer frente a estos cárteles de la droga que controlan la frontera México-Estados Unidos hacia ambos lados. Y habla de cómo el gobierno de México se ha visto, ha enfrentado las continuas embestidas de estos cárteles de la droga que han costado la vida de candidatos, de políticos a elección popular, de periodistas, pero se midió mucho a la hora de ya no repetir la famosa frase de no, México es controlado en un 50%, México es un estado fallido, México lo controlan los cárteles de la droga, como sí ha dicho Donald Trump. Donald Trump ha dicho, México, qué desgracia, está controlado por los cárteles de droga. Marco Rubio, si se fijan, fue hoy muy cauteloso porque ya habló como secretario de Estado. Y esto confirma que más allá de si las declaraciones de Marco Rubio son reales o no, esto demuestra que Marco Rubio y el Departamento de Estado, que lo han asesorado, estoy seguro, saben que México es un socio indispensable. Saben que ya declarar como futuro secretario de Estado no va a lanzar soflamas, no se le va a ir la fuerza por la boca, no está aspirando a un cargo de elección popular, está esperando la confirmación del Senado. Así es que yo creo que en muchos sentidos, Claudia Sheinbaum dice, no se preocupen, nos vamos a llevar bien con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum sabe cómo opera el sistema estadounidense, sabe cómo opera el Departamento de Estado. Y ella misma prefiere pensar que es posible dialogar, ponerse de acuerdo, debatir en marcos institucionales de cooperación antes que resolver las cosas por una capricho, una pataleta del presidente de Estados Unidos. Yo creo que a mí me sorprendió, francamente, la intervención de Marco Rubio. Yo esperaba que hubiera más munición. De hecho, ustedes saben que cualquier audiencia para ser confirmado está constituida en dos partes. La primera parte, quien aspira al puerto presenta un testimonio. Y en ese testimonio, Marco Rubio fue muy vago porque dijo, Estados Unidos enfrenta la amenaza de déspotas y narcoterroristas que se han aprovechado de las fronteras abiertas para inundar Estados Unidos de droga, de fentanilo y de migrantes, ¿no? Pero no mencionó a ningún país por nombre propio. No se refirió a México, aunque ya se sabe que México es el único país con el que Estados Unidos ha tenido este tour de force, ¿no? Este continuo forcejeo con Estados Unidos de que te necesitas hacer más y el gobierno de México, tú también necesitas hacer más controlando más las armas y no, tú necesitas hacer más controlando a los migrantes y al fentanilo, sí, pero tú tienes que hacer más controlando la adicción en tus propias calles, el tráfico de armamento, las redes de distribución de la cocaína, del fentanilo, el papel que han jugado los laboratorios, que por cierto hoy fue la primera entrega en la mañanera, donde se habla de este caso de la familia Sackler y de los laboratorios Purdue Pharma, que son los responsables de detonar la actual crisis de la dependencia, particularmente del fentanilo. Así es que yo creo que Marco Rubio, como dice el maestro Paco Cruz, no, hombre, nos dio un espectáculo. La danza de los 7 velos se queda cortita. Se presentó como secretario de Estado diciendo que él, ya desde su posición como secretario de Estado, va a procurar que haya acuerdos con México. Y lo que sí me queda claro es que esta argumentación, aunque sea falible, aunque no sea honesta, sí que le quita argumentos a todos estos comentócratas de derecha en México que han dicho que no, nada más entraba Donald Trump, nada más llega Marco Rubio. ¿Se acuerdan que apenas ayer hablábamos de la columna de este columnista del Universal que decía que Marco Rubio le han llegado información que van a poner en el Salvador García Soto.
Salvador García Soto, que ya le han llegado informaciones, funcionarios de México, ex embajadores diciendo que van a poner en el rostizador a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Pues después de escuchar hoy a Marco Rubio, creo que Salvador García Soto va a tener más difícil tratar de convertir en realidad su columna de humo. Pues queridos compañeros, qué análisis, qué fortaleza, qué importante que podamos dar a conocer estas noticias de último momento, desde el cese al fuego en Gaza, la determinación de Brian Cogan en cuanto a alguna posible condena para Ismael El Mayo Zambada, los planteamientos que hace Marco Rubio, y todo eso con grandes periodistas como lo son Jaime Hernández y Francisco Cruz. Queridos compañeros, quiero agradecerles por pues vamos, aquí ya hicieron historia con estos breaking news y les pido por favor que nos compartan sus redes sociales. Estábamos contigo, Jaime, por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, a mí me pueden seguir, ya saben, a través de X, a través de mi cuenta @Jaime Journo, y ya saben, como todos los días de lunes a viernes a partir de las 14 horas, en nuestro programa con la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, en nuestro programa de No Apto para Cínicos. Querido Toño, te mando un abrazo, a mi querido y venerado maestro, me inclino, mi querido anciano venerable, don Paco Cruz. Paco. Jaime, ya te dijeron aquí, Rosaura Romina, se ve joven, guapo, radiante, inteligente. No, ya me estoy inventando eso, Jaime, me estoy inventando, Toño, pero sí, muchas gracias a Rosaura Romina Ross por ese mensaje. Y mira, pues son mensajes que te alegran el día, no por aquello de joven y anciano venerable, sino porque dice, siempre sigo la mesa con Jaime, y la verdad te dejo un abrazote, Jaime, tú sabes toda la estima por ti, por Toño. Esta mesa para mí es no solo esta mesa, con el licenciado Gutiérrez Priego también, con Pepe igual, pero ya sabes mi estima, Jaime, un abrazote de este anciano venerable, al más veterano de los comentaristas de Sin Censura. Toño, también te dejo un abrazote, y si no fuera por estos días, ¿qué hacemos con tanta nota dura? Y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Gracias a todos y a toda la familia Sin Censura. Aquí puro jovenazo, hombre. Mi abuelita siempre decía que viejos los cerros y reverdecen. Mi abuelita Lucita. Bueno, pues más bien dos grandes periodistas, el queridísimo Jaime Hernández y por supuesto el queridísimo Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Gracias, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Oiga,